Bro, honestly, everybody was down on them. Everybody was like, ice cream in New York ain't gonna work out. Eso no va para ningún lado. Y nosotros sí, con fe, con fe, con fe. Mi papá siempre queríamos que hiciéramos negocio aquí. Y eso ayudaba a uno, no tenemos que ponernos a negociar. No podemos seguir trabajando alquilados. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Nos levantábamos con deseo. Teníamos fe que la cosa iba para adelante. Nosotros hacemos diario 100.000, 120.000 helados diarios. A la semana podrían ser unos 800.000 helados. O sea, ahí comenzamos, ahí comenzó el negocio. Ahí. Aquí, en esa. Ahí comenzamos. Ahí era el restaurante y la bakery. Mi hermana Nieve fue el que vino con la idea de los helados. Mi abuela hacía esos helados en República Dominicana. Eso es helado típico dominicano, en la bolsita, ¿cómo se hace? Allá se llama esquimalito. Y ella un día dijo, pero si hacemos los esquimalitos que hacía la abuela. A mi hermana fue la que inició Nieve, todo en el Bronx, en su apartamento. Ahí trabajando en su estufa con una palita, haciendo helado. Nosotros no sabíamos lo que era un tubo de hacer helado, nada. No teníamos las conexiones, quién lo vendía, no estaban las facilidades que hay ahora, que en internet tú entras y ya tú sabes. My dad, the stories that he tells me, like, once they were trying to promote this ices to the street, my godfather, my dad, his brothers, like stories of people even like throwing the ices at them, like, yo, we don't want this, like, what is this? You know, people were telling them, oh, you guys are crazy, ice cream in New York, with all these competitions you guys have here, which is like, you know, you got Häagen-Dazs, Hershey's, all these guys, you know, and they were like, you know, they pushed through it, man, and yeah, man, here we are today. ¿Quién eres? Mi nombre es Manuel Morel, no soy uno de los dueños de Mamita Ices. Nosotros somos 8 hermanos, éramos 9. Un accidente de un motor, un hermano mío murió en 1980. Éramos 9, somos 8. Todavía me... No, está bien. Pero eso fue tremendo. Yo pensaba que el mundo había terminado. Todavía nosotros no podemos hablar de esos temas casi cuando pasó ese accidente. Mi papá, eso le dio fuerte. Y ahí fue que papá decidió venir para acá y dijo, wow, yo tengo que emigrar de aquí para que el mundo, buscar otro sendero, como se dice. Me voy a quedar aquí porque tengo que traer a la familia para acá. ¿Usted te acuerdas cómo te sentiste en el momento que llegaste aquí a Nueva York? Claro, claro. Y yo trabajé al otro día. Mi hermano guiaba camiones y yo me fui con mi hermano. Al otro día yo era el ayudante de mi hermano. De 8 de la mañana a 4, el hermano mío era rápido y enseñándome todo. Pero cuando llegaban los sábados y los domingos, ellos tenían sus novias y me quedaba solo. Y la mamá de Jotin allá en Santo Domingo. Y yo con 20 años acabándome de casar, ¿tú te imaginas? y el Kennedy ahí a 5 minutos, yo nomás veía un avión, cuando los aviones pasaban, y oye, yo me tengo que ir para atrás. Yo me tengo que ir para atrás.
It's the real American dream, man, you know? Coming from a family that are immigrants. They were born and raised in a little pueblo in the Dominican Republic named San Jose de las Matas. People that even know the language. It was a risk, man. They came over here not knowing what the hell was going on. At the time, all the women, which was my dad's sisters, they were all working in hotels, cleaning and stuff. And all the guys, all his brothers, they were all working in the meat industry, delivering meat, delivering fruits. Listen, man, my dad was busting his ass. He would get home, go to sleep, wake up at 2, 3 in the morning. It was an everyday thing. To the point that stuff started actually rolling. They had friends that owned bodegas, they had friends that owned delis. And it was like, you know what, let's try it out, man. Nadie creía en el proyecto, pero como eran amigos de ellos, decían, sí, ponlo ahí, vamos a ver qué pasa. Y tú ponías el helado ahí y le dejaba un número de teléfono y el rato era llamando, ven, trae más, que a la gente le gustó esto. Y eso fue así, uff. Eso fue una historia bonita, porque venimos de abajo, tú sabes. I will never forget this, man. They bought their first van was an Astro. And we still have pictures of it, man. It was a really dope moment. I would be like 4 or 5 years old. My mom would be with him, helping him sell to the route. And I'll be there with them, you know. I'll be sitting in the middle with them. Super illegal, by the way. Sitting in the middle, you know, enjoying the ride. And I can remember right now, like around like 8 years old, every summer I was already here helping them pack some boxes, clean up. Because my dad's always been very hands-on, man. Like, you know, I could say that's where I got him from. Like, you can see my dad right now, and you would think he's probably one of the workers, you know. De mi familia y la familia de su mamá también. Trabajando siempre, mucho trabajo. Tiene eso genético. 16 años me buscaba mi peso. Yo he trabajado siempre. Ahora que lo estoy cogiendo más suave, ya tengo la edad mía ya. Sí, creo yo que sí, porque he trabajado mucho. Sí. My dad, he got tough on me. I decided at 17 to drop out of school. You know, he in a sense was trying to teach me, like, all right, you want to act like a man? I'm going to treat you like a man. It hurt because, you know, obviously, like, I had all my cousins and friends that they were going to high school and then they started going to college. And, you know, usually parents help out. So the moms or the dads were buying all my cousins these new cars, man, Volkswagens and Beamers and stuff like this. And I was like, damn, man. But he showed me what it was to, like, actually suffer and fight and build your way up to do what you want, you know? The first detail I ever did was to my dad's Jeep, and I was like, you know, like, this is dope, I like this. You know, it's a lot of labor, but it's dope, you know, I like this. To us in the family, bro, like, all the guys, cars is definitely our passion. It's a spot in our hearts, like, you know, it's therapy, man. You know, it goes back to, in the sense of, like, we worked all of this, we did all of this, you know, we suffered, we cried, we worked long hours, and going back home to unlock that car, and it's just like, fuck it was worth it, man. My family, you know, they gave us the opportunity, not just to me, but to all my siblings, like, go explore, man, like, you know, don't be scared, like, you know, look, we took a huge risk on our lives, but look where we at now, you know. And then I ended up working here still, Mamita, and I would tell everybody on weekends, like, hey, man, like, you guys, if you guys want to watch, like, you know, let me know, I'll be home. And this is where all my cousins with the car guys and stuff was like, yo, Jus, where you at? I want to watch on a Friday, Saturday afternoon. So we'll be in my yard, chatting it up, washing their cars. And pretty much one day, like, I was like, yo, bro, I would like to take this serious. Like, you know, this is something that, this could be my plan B of life. ¿Usted piensas que los carros te ayudaron a conectar con Jus? Oh, sí, claro. Yo aprendí a guiar a los 11 años. Y yo, ¿sabes? Yo soy todavía, me quedé bajito, chiquito, como decimos nosotros. Y yo usaba una almohada aquí atrás para poder guiar. Y yo me enamoré de los carros toda una vida. Y yo pienso que yo te viene viendo eso, mirándome a mí. Una vez me dijeron que yo parecía Popeye, me iba a poner como Popeye, de darle brillo al carro. Y el carro, ese carro que yo tenía, el Datsun, un 160J, ese carro,
yo lo lavaba hasta 2 veces en el día. Yo era loco, soy hasta mecánico. Yo ese carro interior, motor, yo lo pintaba, música, yo le hacía de todo. Yo vine aquí y mi hermano, que yo trabajaba con él en el camión, me dieron una Volkswagen Rabbit. No prendía la guagua cuando nos arreglaron. Y pasé trabajo, mira, con esa guaguita. Por la mañana cuando amanecía frío, frisado, tú sabes, ella prendía. Y tú decías, ay, que prenda. Y pensando como uno viene de paso en paso y ya tener algo que tú dijiste, wow, lo tengo. A mí me gustaban los Acura y compré uno usado y después compré uno nuevo, el Acura TL. Y yo fui a Edile y compré. Y eso tú te acuerdas y te dices, wow, mira, ya tengo un carro nuevo. Esa es la vida. Los niños tienen que aprender eso, que es paso a paso. Dice mi papá, tú no te puedes subir a un árbol por las ramas. Tienes que cogerlo abajo. Entonces. Bueno, yo lo valoro en eso, como te digo, los principios que le di a la familia y haciendo siempre las cosas bien. Porque en la vida, para usted triunfar, usted tiene que hacer las cosas bien. Si usted no comenzó bien, no va a terminar bien. Entonces, eso me ayudó a mí a que los principios que llevamos desde niño nos llevaron a estar donde estamos hoy. My grandfather will make sure you eat before he eats. 100%. And guess what? My dad was also the same way. My family never showed us like, oh, because you got it, don't go and step over this guy, you know? How about you go and help this guy? How about you don't see how you can fix this guy's life, you know? Or this person or this family, you know? It starts all the way from my grandfather, my dad's dad, you know? He showed us, yo, bro, you can be the richest person in this world. That doesn't change you, bro. You know, everybody has an expiration date, bro. We die, and then what happens then? Si te va mal en algo que tú estás inventando, otro. No te quedes, ya se acabó esto, no. Todos los grandes millonarios, todos los empresarios, casi a todos les fue mal al principio. Hay que fallar. Mira, nosotros nos cerraron la factoría. Nos duramos 1 año cerrados, que no podíamos hacer helado. Ahí casi tiramos la toalla. Y ya estábamos vendiendo bien en pleno verano, una temperatura a unos 80 grados, 90. Y viene agricultura un día y ¡boom! Usted no tiene permiso para esto hay que picarlo y botarlo todo. Y nosotros lo que hicimos fue ayudarle a ellos a botarlo. Porque eso te estoy hablando de unos 20 años atrás, los departamentos. Y ellos dicen, lo que a nosotros nos impresionó fue que ustedes nos ayudaron a botar el producto. Y lo que hicimos ese día con ustedes, tenemos que ir con la policía. Porque la gente cuando ellos, ¿de qué esto hay que botarlo, picarlo? La gente se enojaba. Nosotros, ¿para qué tú haces con enojarte? Si la policía a ti te para porque tú no te paraste en este estancia, no te pongas bravo. Supuestamente nosotros damos un ejemplo. El Departamento de Agricultura nos ayudó
Y ellos nos ayudaron, mira, llama a esa compañía, que esa compañía tiene esto. Ya el negocio estaba, ya estaba formalizado. Sabes que venimos a buscar un sueño. Y a veces no se puede lograr, pero a eso es que uno viene aquí. Y eso es lo que uno quería, un negocio. Mi papá quería que pusiéramos un negocio como fuera. Creíamos en lo que estábamos haciendo. Ya los pocos clientes que teníamos y la gente consumiéndolo, oh, mira qué buenos son. Y eso fue lo que nos empujaba. Ya vivimos cómodos, gracias a Dios, por el negocio. No nos podemos quejar. Trabajando mucho, pero estamos cómodos. Siempre hay que trabajar hasta que se pueda. Llega un día que te retiras, pero el trabajo que honra al hombre. El hombre que no trabaja tiene problemas. Todo el mundo dice que eso es parte del éxito de nosotros, la unión familiar. Y nosotros siempre nos hemos llevado bien, mis hermanos y yo. Nosotros somos uno solo. Y mis hermanos, diario, si no me llama uno, me llama el otro. Todos los días nos hacemos falta si no estamos juntos, nos hacemos falta. Y tú sabes que no es fácil. Para una familia grande, estar bien unida, hay que dejar pasar muchas cosas. Cualquier discusión, cualquier problemita que pase, mañana no te acuerdas de eso. Nosotros venimos de una familia muy humilde, una familia tranquila. No usamos ningún vicio de ninguna clase. Eso nos enseñaron nuestros padres. Entonces, como nuestros padres nos enseñaron a llevar una vida así, así nosotros nos levantamos a ellos. Porque la vida, la primera universidad es la de la casa. La primera universidad es la de la casa. No, it's not like, oh, we see each other once a year. It's every day. If they're not in my house, we're in their house. If we go on vacation, we go together, you know? It's like, it's a family thing, man. It's definitely, we get that from my grandfather, man. My grandfather's a very, very loving person, man. Que todavía llevas contigo y practicas. Oh, sí. Todo, casi todo. Mi papá ha sido un guerrero. Siempre un hombre de trabajo, nada mal hecho. Lo que es suyo, lo que no es suyo, no. Usted puede encontrar oro ahí, si eso es oro no es suyo, no toque ese oro. Respetar la familia, respetar la esposa, respetar los hijos. Estoy súper satisfecho de poderme abrir ese camino, traer la familia aquí a este país, porque sé que este es un país de que la gente progresa. Entonces yo vi que era una familia grande la mía y allí el progreso no iba a ser tan grande con ellos, pero trayéndolos aquí yo sabía que iban a llegar a ser lo que son hoy. No digas que nunca, nada. Y siempre pensar positivo, para adelante, siempre hacer las cosas bien y hacer proyectos y siempre confiar en lo que tú estás haciendo. Step by step. Paso a paso. Paso a paso. I've been thinking all the time.